El último villancico por Ana, mujer narradora. Ana, una profesora de música. Todo estaba listo para el concierto. La iglesia había sido decorada con guirnaldas y luces brillantes, y las filas de bancos estaban llenas de padres expectantes. Los niños, con sus rostros ansiosos, se preparaban para interpretar los villancicos tradicionales en la víspera de Navidad. Como profesora de música, siempre había considerado que este evento era lo más importante del año. Sin embargo, había algo extraño en el aire esa noche. La tensión no venía solo de la expectativa de la presentación. Era como si el edificio, con sus muros de piedra y su antiguo piano, guardara algo que no podía ser explicado. El ensayo había sido perfecto. Todos los niños parecían estar disfrutando de la música, las voces en armonía, el sonido de los instrumentos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, algo inusual comenzó a ocurrir. Al principio, fue solo un susurro, como si una melodía olvidada se filtrara en el aire. Pensé que era el viento, o tal vez mi mente jugando trucos debido al cansancio. Pero cuando el piano comenzó a tocar por sí solo, sin que nadie lo hubiera tocado, mi piel se erizó. El sonido de una tecla pulsada, clara y nítida, rompió el aire. Miré hacia el piano, pero no había nadie cerca. La melodía, suave pero penetrante, parecía surgir de las entrañas del instrumento, como si tuviera vida propia. La melodía era extraña, no una que hubiera enseñado jamás a los niños. ¿Cómo podía ser esto posible? Me acerqué al piano, mis pasos resonando en el silencio tenso que había invadido la iglesia. Al acercarme, la música se detuvo abruptamente. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. No pude dejar de pensar que había algo más detrás de esa melodía. Algo oscuro, algo antiguo. Al mirar a los niños, vi que todos parecían extrañamente quietos, con sus ojos fijos, casi vacíos. Sus rostros no mostraban emoción alguna, solo una calma inquietante. ¿Qué estaba pasando? Con una mezcla de miedo y curiosidad, me incliné hacia el piano y comencé a tocar una de las teclas. Al principio, no pasó nada, pero luego, otra vez, la melodía comenzó a resonar. No la había tocado. Fue como si el piano estuviera tomando control de mis manos. Los compases, los acordes, todos parecían estar dictados por una voluntad ajena. ¿Qué estás haciendo? Una de las niñas, Clara, se acercó a mí, su voz un susurro grave y desconcertante. Su expresión era vacía, como si no fuera ella misma. Los demás niños comenzaron a unirse a ella, rodeándome lentamente. Ana, esto no es un simple villancico, es nuestra última canción, la canción que debe completarse. Mis manos ya no podían detenerse. El sonido del piano llenaba la iglesia, y a medida que la melodía se intensificaba, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Cada acorde traía consigo una sensación de pérdida, de desesperación. Los niños seguían observando sin decir una palabra, y el ambiente, que antes era festivo y cálido, se convirtió en algo más oscuro. ¿Qué había hecho esta música? ¿Por qué se había apoderado de mí y de los niños? ¿Era esta melodía la razón por la que el pueblo hablaba de tragedias ocurridas en noches similares? Sentí un escalofrío recorriendo mi piel. Esto no era solo una tradición navideña. Había algo más detrás de la melodía, algo relacionado con un pasado olvidado. A medida que la melodía se intensificaba, un sentimiento de angustia se apoderó de mí. Cada vez que mis dedos tocaban las teclas del piano, sentía que no solo estaba tocando música, sino que algo, o alguien, me estaba forzando a tocar. Los niños se habían alineado alrededor del piano, sus miradas vacías fijas en mí. No decía nada, pero sus ojos parecían estar viendo algo que yo no podía percibir, algo que estaba más allá de la simple realidad. De repente, Clara, la niña que antes me había hablado, se adelantó. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no era una sonrisa humana, era una sonrisa vacía, como la de una criatura que había olvidado cómo sonreír. En sus manos, sostenía una pequeña partitura, amarillenta por el paso del tiempo, y la extendió hacia mí sin decir palabra alguna. La partitura estaba escrita con una caligrafía que no reconocí, con notas que no seguían ningún patrón lógico, pero que al mismo tiempo parecían extremadamente familiares. ¿Cómo era posible? Un sonido sordo, como si una puerta se hubiera cerrado violentamente, rompió el aire. Los niños dieron un paso atrás, y el piano dejó de sonar, como si hubiera recibido una sacudida interna. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. No podía dejar de mirar la partitura que Clara me había dado, y algo me decía que no debía tocarla, que si lo hacía, estaría irrevocablemente atrapada en lo que fuera que esa música representaba. No lo hagas, Ana, no debes hacerlo. La voz de Clara, ahora más grave, resonó en mi mente, pero no era su voz. Era algo más, algo oscuro que usaba su cuerpo como un conducto. La música, ¿era esta la misma melodía que sonó antes?
Mi mente se debatía entre la necesidad de comprender lo que estaba ocurriendo y el instinto que me advertía que alejara esa partitura cuanto antes. Los niños comenzaron a moverse, pero ya no eran como antes. Algo los había transformado. Ya no tenían la inocencia de la niñez, ni la alegría de la Navidad. Sus cuerpos se movían con una rigidez espantosa, casi como si fueran marionetas, y sus ojos, esos ojos vacíos, seguían clavados en mí. Sabía que algo terrible estaba sucediendo. Estaba siendo arrastrada por la corriente de una maldición mucho más grande que yo. Con un temblor en las manos, tomé la partitura. Al instante, una ráfaga de frío me envolvió. El aire a mi alrededor se volvió denso y pesado, como si estuviera bajo el agua. La iglesia comenzó a oscurecerse, como si las sombras mismas se estuvieran tragando la luz. El suelo crujió bajo mis pies, y la tempestad que había estado acechando en el aire comenzó a manifestarse de forma tangible, con vientos helados que soplaban a través de las grietas en las paredes. No pude evitarlo. Al abrir la partitura, las notas empezaron a brillar con una intensidad aterradora, y la música comenzó a sonar nuevamente. Esta vez, no era un simple villancico. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Cada acorde que tocaba parecía desgarrar la tela de la realidad, como si estuviera abriendo una puerta a otro mundo, uno lleno de oscuridad y desesperación. Los niños, ahora completamente transformados, comenzaron a cantar, sus voces vacías y resonantes llenaban la iglesia con una armonía que era al mismo tiempo hermosa y aterradora. No había emoción en sus voces, solo la fría certeza de que estaban siendo usados para algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo, interrumpió la música. Las paredes comenzaron a temblar y un eco resonó en toda la iglesia. Al mirar hacia atrás, vi que el altar de madera estaba comenzando a crujir, y una sombra oscura, gruesa como la niebla, surgió de la figura de un viejo sacerdote, que se encontraba de pie en el fondo de la iglesia. El sacerdote no era el mismo que conocía. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas y oscuras, y sus ojos, vacíos y desorbitados, reflejaban un horror indescriptible. Sabía que algo se estaba despertando, algo que había estado dormido durante siglos, y que la música era la clave para liberarlo. Mi respiración se aceleró, el miedo se apoderó de mí. No pude dejar de pensar en los rumores que habían llegado hasta mis oídos sobre esa iglesia, sobre el oscuro pasado que albergaba en sus entrañas. La música no era solo un villancico, era una invocación de algo mucho más allá de la comprensión humana. Mi mente comenzó a perder el control. Las notas seguían siendo interpretadas, pero ya no era yo quien las tocaba. Era el piano, movido por una fuerza invisible. Cada vez que intentaba detenerme, sentía una presión sobre mi pecho, como si alguien me estuviera ahogando. La música era todo lo que podía escuchar, todo lo que podía sentir, y entonces, la verdad me golpeó. Este villancico no era solo una canción. Era un antiguo conjuro, una maldición que había sido sellada en la iglesia hace generaciones. Cada Nochebuena, el villancico debía ser interpretado para que la maldición continuara, para que el ciclo nunca se rompiera. Pero esta vez, algo había cambiado. Y yo, sin querer, había abierto la puerta que mantenía esa oscuridad atrapada. Un estruendo ensordecedor, como si una gran puerta de hierro se hubiera abierto. La oscuridad de la iglesia se intensificó, y la forma del sacerdote se desvaneció, dejando atrás una neblina densa y negra que comenzó a envolver a los niños y a mí. La iglesia ya no era un lugar familiar. Era un abismo, un vórtice hacia lo desconocido, y estaba claro que nunca habría vuelta atrás. La oscuridad era absoluta, un manto espeso que lo cubría todo. El aire estaba denso, casi pegajoso, como si cada aliento fuera más pesado que el anterior. La neblina negra que emanaba del altar se deslizó por el suelo, enrollándose alrededor de mis pies, y sentí un escalofrío helado que subía por mi espina dorsal. Los niños ya no cantaban, pero sus ojos seguían fijos en mí, y las sombras, aunque invisibles, parecían moverse como si esperaran algo de mí. Mi mente luchaba por mantener la calma, por aferrarse a alguna idea racional, pero todo estaba desmoronándose. No podía entender lo que estaba sucediendo, y aún más aterrador, no podía detenerlo. La melodía seguía sonando, pero ya no era un simple sonido de piano. Había algo en la vibración, algo que me atravesaba el cuerpo, resonando en mis huesos. Cada acorde estaba cargado de una tensión insoportable. Mi cuerpo parecía responder a la música, involuntariamente, y mis manos tocaban las teclas con rapidez, como si el piano dictara el ritmo, como si fuera una fuerza externa que se había apoderado de mí. La partitura, aquella maldita partitura, brillaba con una luz pálida y siniestra en mis manos, y mis dedos no podían dejar de tocarla. Ana, la voz de Clara, ahora distorsionada, volvió a resonar en mi mente. Es nuestra última canción, lo sabes, ¿verdad? El frío me congeló hasta los huesos. No sabía si esas palabras salían de su boca o si eran mi propia mente construyendo pesadillas, pero algo en su tono me heló el alma. La iglesia ya no parecía la misma.
Las paredes comenzaban a ceder ante la presión del sonido, y cada rincón parecía ser absorbido por la oscuridad. Lo que antes era un lugar de paz, de tradición y festividad, ahora se había convertido en una prisión, una trampa para todos los que se encontraban dentro. De repente, el suelo crujió con un rugido sordo, y todo a mi alrededor comenzó a tambalear. Las luces parpadearon, como si la electricidad misma estuviera siendo consumida por una fuerza invisible. Miré hacia el techo, que ahora parecía estar cediendo, sus vigas de madera retorciéndose como si estuvieran vivas. Una grieta comenzó a extenderse por las paredes, y la iglesia se llenó de un extraño resplandor anaranjado, como si el lugar estuviera ardiendo desde dentro. Un estruendo ensordecedor rompió la tensión del momento. La gran campana de la iglesia, que había estado en silencio durante todo el tiempo, comenzó a sonar con fuerza, como si estuviera tocando por sí misma. El sonido era profundo, resonante, y parecía provenir de todas partes. La iglesia se llenó de un eco que parecía atravesarme, pero no era solo el sonido de la campana lo que me aterraba. Era la vibración del aire, que se llenaba de un sonido casi inhumano. Algo estaba despertando, algo que no debía ser liberado. Mi respiración se volvió más rápida y superficial, el pánico comenzaba a apoderarse de mí. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pude haber sido tan tonta al tocar la partitura, al dejarme llevar por esa melodía? Pero ya no importaba, estaba atrapada, y lo peor de todo es que ahora me daba cuenta de que no era solo yo. Todos los niños, todos los que se encontraban en la iglesia, estaban bajo el mismo hechizo, bajo la misma maldición. No había vuelta atrás. Con cada campanada, la oscuridad se hacía más intensa. Las sombras parecían deslizarse por las paredes, como si se estuvieran arrastrando hacia nosotros, buscando devorarnos. Una de las sombras se separó del altar, formando una figura alta y grotesca. Un ser encapuchado, cuya forma era difusa, como si su cuerpo estuviera compuesto de niebla negra. La criatura se movió lentamente hacia nosotros, su presencia era abrumadora, como si todo lo que tocara se desmoronara en su camino. Ellos, susurró Clara, con una voz que ya no era suya. Ellos están aquí, ya no hay esperanza. Las luces de la iglesia parpadearon nuevamente, y la figura sombría se acercó aún más. La música seguía tocando, pero ahora era más que una melodía. Cada nota parecía llevar consigo una maldición, un destino inevitable. Yo no podía dejar de tocar, pero ni siquiera sabía si quería hacerlo. Mi voluntad se estaba desvaneciendo, y la figura oscura estaba tan cerca que podía sentir su peso en el aire, como si una presión invisible estuviera aplastándome. Lo que sucedía en esa iglesia no era solo una invasión del mal. Era un pacto roto, una historia que había comenzado siglos atrás, y que ahora estaba reclamando su precio. Cada Nochebuena, la melodía debía ser tocada para mantener la oscuridad en su lugar, pero este año, algo había cambiado. Yo había sido la clave sin saberlo, había tocado la última nota de la canción que permitiría que la maldición se desatara nuevamente. Y no solo yo, sino todos los que estaban aquí, atrapados en el ciclo. Los niños, aquellos que antes estaban solo como figuras vacías, ahora comenzaban a moverse, pero no de forma humana. Sus cuerpos parecían deformarse, estirarse, como si no tuvieran límites. Las sombras que los rodeaban los absorbían lentamente, y lo que quedaba de ellos ya no eran niños, sino criaturas deformes, poseídas por una oscuridad que ni ellos mismos entendían. La iglesia, el aire, todo parecía estar siendo consumido por una fuerza imposible de contener. Un estrépito fuerte y grotesco. Un choque que resonó en las paredes, haciendo que los vitrales se estallaran en mil pedazos. La campana, que nunca había dejado de sonar, se rompió de repente, su estrépito inundando todo a su paso. Y entonces, con el sonido del vidrio quebrándose, la oscuridad explotó en un torbellino que nos tragó a todos. El silencio que siguió al estallido de los cristales fue aún más aterrador que el ruido de la campana rota. Un vacío absoluto, como si el sonido nunca hubiera existido, como si el aire mismo hubiera dejado de vibrar. La iglesia estaba sumida en una oscuridad espesa, pero no era la oscuridad natural de la noche, sino una oscuridad densa, palpable, como si estuviera viva, como si se hubiera tragado toda la luz, todo lo que quedaba de humanidad. Mis piernas temblaban, y la sensación de opresión aumentaba con cada respiro que tomaba. Miré a mi alrededor, pero no podía distinguir nada. Los niños, aquellos que antes estaban en su banco, ahora parecían haber desaparecido en las sombras. La iglesia, en su desolación, estaba vacía, pero la presencia de algo, o alguien, seguía allí, acechando en las penumbras. Clara, ¿dónde estás?, murmuré, intentando mantener el control de mi voz, que se quebraba al pronunciar su nombre. No sabía por qué, pero sentía que debía encontrarla, que ella tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo, con la música, con esa maldición que nos había atrapado. Su sombra se deslizaba entre las sombras de los niños, una presencia inquietante, y mi mente luchaba por comprender.
De repente, un susurro gélido recorrió el aire, un susurro casi imperceptible, pero tan claro como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Era una voz distorsionada, arrastrada, como si hablara desde la profundidad de la tumba. Ya no hay salvación, Ana. No lo entiendes, ¿verdad? Ellos nunca dejan de cantar. El miedo me paralizó, pero la voz, al escucharla, fue suficiente para moverme. Algo en mi interior, tal vez el instinto de supervivencia, me empujó hacia el altar, hacia la oscuridad del fondo, donde las sombras parecían volverse más densas, como si una presencia inconmensurable estuviera esperando, observando. Di un paso adelante, y luego otro, sin saber qué haría cuando llegara allí, pero era como si todo me empujara hacia ese destino inevitable. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió mi espalda, y el piano comenzó a sonar nuevamente, esta vez, sin manos que lo tocaran, sin nadie cerca de él. El sonido era más bajo, como si viniera de una distancia infinita, pero aún más penetrante, como si los acordes golpearan mi alma, como si el piano quisiera devorarme. El crujido de las tablas de madera debajo de mis pies resonó como un susurro fantasmagórico, seguido por un sonido sordo que reverberó en mis oídos. El sonido de pasos. Unos pasos que se acercaban con lentitud, pero con una seguridad implacable, como si supieran exactamente hacia dónde iban. Miré alrededor, intentando identificar la fuente del sonido, pero no pude ver nada en la oscuridad, solo la sombra de las figuras deformes que se deslizaban como serpientes entre los bancos rotos. El miedo me envolvió, un miedo visceral que creció hasta ahogar mi respiración. Algo se movía en la oscuridad, algo más grande que los niños, algo que no podía ser humano. Mi mente no podía procesarlo, pero sentía su presencia con una claridad aterradora. La figura se deslizaba entre las sombras, y su forma comenzó a tomar una forma definida, una figura humana, alta, delgada, envuelta en una capa negra. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero los ojos que brillaban desde detrás de ella eran vacíos, huecos, como pozos sin fondo. Clara, grité, pero mi voz no salió con la fuerza que esperaba. Se ahogó, como si alguien me hubiera tapado la boca. Solo el eco de mi propio miedo resonaba en la iglesia, como si la oscuridad misma estuviera engullendo cada palabra, cada sonido. Miré hacia atrás, y pude ver las figuras de los niños, más grandes ahora, más distorsionadas, como si hubieran crecido, como si se estuvieran preparando para devorarnos. La figura encapuchada avanzó hacia mí, y mis piernas no respondieron, como si el suelo mismo me estuviera reteniendo. El pánico me invadió por completo, y mi respiración era entrecortada, pero no podía moverme. La figura se detuvo frente a mí, y lentamente, levantó su mano enguantada, señalando al piano. Una voz profunda, gutural, emergió de las sombras. Tienes que terminarlo, Ana, solo así podrás salvarlos. Mis ojos se abrieron con horror. ¿Salvarlos? ¿Salvar a los niños? ¿Salvarme a mí misma? ¿Salvar a la iglesia? ¿De qué estaba hablando? No podía entender lo que me estaba diciendo, pero su tono lo decía todo. Algo había que hacer, algo que yo había comenzado sin querer, algo que no podía detenerse. El piano seguía tocando, cada vez más rápido, cada vez con más intensidad. Las teclas se tocaban solas, como si alguien las estuviera apretando desde el otro lado de la realidad. La melodía que había comenzado como una simple canción de Navidad ahora sonaba como una maldición. Cada acorde estaba impregnado de un terror palpable. No, grité, pero fue en vano. Mis dedos se movieron por sí solos, alcanzaron las teclas sin que yo pudiera evitarlo. La melodía se convirtió en un grito ensordecedor, como si la iglesia misma estuviera desgarrándose en pedazos. La figura encapuchada observó en silencio, sin moverse, sin hacer nada. Parecía observarme, pero no podía ver nada más que sus ojos vacíos, vacíos como el abismo. De repente, el tiempo se detuvo, la música cesó, la iglesia se quedó en silencio, y un estrépito helado se apoderó del aire. La oscuridad pareció desvanecerse por un momento, pero solo fue una ilusión. En el fondo, un retumbar lejano comenzó a acercarse, un estruendo que sacudió las paredes y las columnas, como si el suelo bajo nuestros pies estuviera a punto de abrirse. La figura encapuchada dio un paso atrás, y por un instante, sentí que ya no estaba sola. Algo más había despertado, algo más que no debía haber sido liberado. Un rugido bajo y ensordecedor comenzó a llenar la iglesia, el suelo comenzó a temblar bajo mis pies, y la figura encapuchada desapareció en la oscuridad. El rugido del suelo tembló como una ola de terror, haciendo que me tambaleara hacia un lado. El aire, ahora denso, estaba cargado de electricidad estática, y podía sentir la vibración recorriendo mi piel, como si el mundo mismo estuviera a punto de desmoronarse. Mi corazón latía con fuerza, cada latido retumbando en mi pecho como una campana que sonaba sin cesar. Apreté los dientes y cerré los ojos un momento, tratando de recuperar el control de mi mente. No podía dejarme llevar por el pánico. Necesitaba pensar con claridad, pero las imágenes de los niños, de las sombras que se deslizaban entre los bancos, me atormentaban. ¿Qué había hecho?
¿Qué era esa melodía? Algo me decía que había liberado algo mucho más oscuro, algo que jamás debía haber tocado. Mis manos, temblorosas, siguieron el compás del piano, como si ya no me pertenecieran. El sonido de las teclas era como un canto macabro, un murmullo bajo que resonaba en lo profundo de mi ser. ¿Qué clase de maldición era esta? La figura encapuchada que había visto antes parecía estar al margen, observando sin intervenir, como si el tiempo estuviera suspendido, como si me estuviera evaluando, esperando algo de mí. Entonces, el rugido del suelo desapareció, y un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Ningún susurro, ni sonido alguno. Era un vacío profundo, como si el aire mismo estuviera detenido, como si algo estuviera esperando a que cometiera un error. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Estaba atrapada en ese lugar, en ese momento, como si las sombras me estuvieran absorbiendo. El piano dejó de sonar abruptamente, y la oscuridad que llenaba la iglesia se disipó en un parpadeo. Pero en su lugar, apareció algo aún peor. Una figura surgió del fondo, deslizándose hacia mí con una velocidad escalofriante. Era como una sombra que se despegaba de las paredes, moviéndose con fluidez, como si no tuviera forma, pero a la vez la tuviera toda. En ese instante, su rostro apareció, o, mejor dicho, lo que quedaba de él. Su rostro era un espectro distorsionado, retorcido en una mueca horrible, como si hubiera sido arrancado de algún tipo de pesadilla. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, llenos de algo más allá de la ira. Estaban vacíos, pero al mismo tiempo, llenos de un odio tan profundo que me hizo temblar. Su voz, suave pero cargada de un veneno antiguo, resonó en mis oídos. Nunca debiste tocar esa melodía. La has desatado, Ana. Ahora, todo lo que tienes es el eco de su canto, y no hay escape. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia él, hacia esa figura que se acercaba sin prisa, pero con determinación. El aire parecía volverse más espeso, más oscuro, y cada respiración se me hacía más difícil. De repente, los niños aparecieron detrás de la figura, sus ojos vacíos, sus cuerpos rígidos. Estaban alineados, de pie, como estatuas inanimadas, pero sus expresiones eran las de una tristeza infinita, una desesperación que me atravesaba. Habían dejado de ser simples niños, ahora, eran parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. Ayúdales, susurraron en coro. Las palabras me golpearon como una descarga eléctrica, recorriéndome hasta lo más profundo de mi ser. No puedo, no sé cómo, respondí, mi voz apenas un susurro, perdida entre el miedo y la desesperación. Los niños no respondieron, pero sus ojos brillaron con un resplandor aún más intenso, y la figura, con su rostro inhumano, se acercó aún más. Pude sentir su presencia, su energía, envolviéndome, como si no hubiera escapatoria, como si no hubiera nada que pudiera hacer para revertir lo que había comenzado. El piano, en su silencio mortal, parecía estar observando, esperando, como si él mismo fuera el juez de todo lo que ocurría. El eco de la melodía no se apaga, Ana, dijo la figura, acercándose más, solo se repite, y ustedes son parte de él. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, como si las palabras que acababa de escuchar fueran un juicio definitivo. La iglesia, que antes parecía un refugio sagrado, ahora se había convertido en una trampa, un laberinto de sombras y almas perdidas. Algo más se había desatado, algo que ya no podía controlar. Un suspiro largo, seguido por un golpeteo sordo, como si algo golpeara suavemente las tablas de la iglesia. No supe si era un sonido real o si lo estaba imaginando, pero el impacto fue tan fuerte, tan cercano, que me hizo mirar hacia la entrada. Algo, o alguien, estaba en el umbral de la puerta, observando. ¿Quién? Grité, pero la respuesta fue un susurro bajo, una voz que me heló la sangre. El último villancico. La atmósfera en la iglesia se espesó aún más, como si el aire estuviera saturado de algo pesado e intangible. El sonido del golpe había sido real, lo sabía con certeza, pero no me atrevía a girarme para mirar. Un miedo primordial me invadió, un miedo que me paralizó, dejándome en un estado de alerta total. Algo había cambiado en el ambiente, como si un peso invisible hubiera caído sobre mí, presionando sobre mi pecho, dificultando mi respiración. La figura encapuchada se detuvo un momento, su rostro sombrío aún tan cerca de mí que pude ver los detalles macabros de su piel pálida. Los ojos, aquellos ojos inhumanos, me miraban con una mezcla de lástima y condena. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero las piezas no encajaban. ¿Qué era todo esto? ¿Y por qué había despertado en mí esa melodía maldita? Los niños que antes se encontraban quietos ahora comenzaron a moverse lentamente, de una forma que desafiaba la lógica. Sus cuerpos se deslizaban sin sonido, flotando más que caminando, como si no tuvieran peso. El miedo se apoderó de mí, mis piernas temblaron y mi garganta se cerró. Intenté gritar, pero las palabras se me atoraron, como si algo me las hubiera arrancado antes de que pudieran salir.
De repente, la figura encapuchada levantó una mano, y el aire se tornó aún más denso. El sonido de las campanas, antes lejano, comenzó a resonar con una fuerza aterradora, llenando la iglesia con un repique ensordecedor. Era como si las campanas estuvieran tocando a través de mi propia piel, haciéndome temblar hasta los huesos. Cada campanada era como una sentencia, como un eco de la condena que se avecinaba. ¿Lo oyes?, susurró la figura, acercándose aún más, hasta que su aliento gélido se mezcló con el mío. Las campanas han sonado por ti, Ana, por todos los que se atreven a desatar lo que no deben. Mi mente estaba al borde de la ruptura. Quería correr, huir de esa iglesia, de esa sombra que se alzaba sobre mí, pero algo me lo impedía. La melodía seguía resonando en mi cabeza, cada nota vibrando en cada rincón de mi cuerpo, como una cuerda tensa a punto de romperse. ¿Era mi imaginación, o el piano estaba tocando de nuevo? Miré hacia el instrumento, esperando que estuviera vacío, pero no lo estaba. Algo o alguien estaba allí, tocando las teclas. Un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el suelo del altar, interrumpió el canto de las campanas. Me giré rápidamente, mis ojos recorriendo la sala en busca de lo que había causado ese ruido. Pero todo estaba oscuro, demasiado oscuro para ver con claridad. Solo las sombras parecían moverse, las mismas sombras que antes habían permanecido quietas, observando en silencio. El pánico me invadió, y me aparté del piano, con la sensación de que algo más estaba por ocurrir. ¿Por qué no lo ves?, la figura murmuró de nuevo, con su voz como un susurro que retumbaba en mi pecho. La melodía nunca se detendrá. Está en tus manos ahora, y en la de ellos. Los niños, que antes eran meras sombras en el fondo de la iglesia, ahora comenzaron a acercarse lentamente. Sus ojos brillaban intensamente, como si estuvieran absorbiendo toda la luz a su alrededor, oscureciendo aún más el ambiente. Era como si hubieran sido poseídos por algo que no podía ver, algo que les daba vida de una manera inhumana. No pude evitarlo. Miré nuevamente hacia el piano. Las teclas seguían moviéndose solas, tocando las notas con una precisión espeluznante, como si una fuerza invisible estuviera al mando. El sonido era inconfundible, el mismo villancico que nunca había escuchado antes, una melodía que parecía arrastrarme hacia un abismo del cual no podía escapar. La iglesia ya no era un lugar familiar. Había dejado de ser un espacio sagrado, y se había transformado en un altar oscuro, donde las sombras tomaban vida y la música era una condena. Cada sonido, cada susurro, cada nota tocada por el piano, me arrastraba más y más hacia la desesperación. Los niños comenzaron a cantar, sus voces agudas y distorsionadas, un coro macabro que me hacía sentir que mi alma misma estaba siendo consumida por el horror. Es demasiado tarde para arrepentirse, dijo la figura, ahora casi completamente encima de mí. La melodía te ha elegido, Ana, y ahora, serás parte de ella. Mis ojos se clavaron en la figura, en su rostro distorsionado, en su sonrisa cruel que se dibujaba lentamente en su rostro sombrío. Podía sentirlo. La iglesia se estaba cerrando sobre mí, como si las paredes se estrecharan, el techo se bajara. No podía escapar. Estaba atrapada en una pesadilla que no podía entender ni controlar. Y las campanas, con su eco sin fin, seguían sonando. Akist. Cada repique era un latigazo en mi alma, marcando el paso del tiempo, acercándose a mi condena final. El aire se volvió aún más espeso, como si los ecos de la iglesia, atrapados por la melodía, hubieran tomado una forma física. Cada rincón estaba envuelto en una sombra pesada, y los colores del lugar parecían haberse desvanecido, dejando todo sumido en un gris monótono. Las sombras, aquellas que antes solo se deslizaban en el fondo, ahora parecían tomar formas humanas, movían sus manos, su rostro, como si fueran figuras atrapadas entre el sueño y la vigilia. El piano, ese maldito piano, seguía tocando solo, y la melodía resonaba más fuerte en mi cabeza. Cada nota parecía ser una clava que me atravesaba el corazón, una punzada aguda que no me dejaba respirar. Los niños que antes estaban quietos, ahora se desplazaban por la iglesia como marionetas, sus ojos vacíos mirando hacia mí. No había emoción en sus rostros, solo una tristeza profunda, una desesperación que calaba hasta los huesos. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté a la figura encapuchada, mi voz temblorosa, casi inaudible, pero las palabras parecían arrancarse de mi garganta por pura desesperación. Ya hice lo que pediste, ya tocamos la maldita melodía. La figura levantó una mano, señalándome con un dedo huesudo, su rostro oculto por la capucha. Sus palabras llegaron como un susurro, como si vinieran de un lugar lejano, distorsionadas y distantes. Nunca lo entenderás, Ana. El villancico nunca se detiene, y tú eres la última pieza. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral, y me di cuenta de algo horrible. Ya no podía dejar de escuchar la melodía. No importa cuánto intentara apartarme, las notas seguían fluyendo en mi mente, como una canción de cuna mortal, envolviéndome y apoderándose de mis pensamientos. De repente, la iglesia pareció vacilar. Las paredes se estremecieron, y el sonido de las campanas que antes retumbaba en mis oídos ahora estaba mucho más cerca.
No venían de la torre del campanario, sino de todos lados. Las campanas parecían estar tocando dentro de mi cabeza, un repique constante que me sumía más en el horror. Un ruido metálico, como si algo pesado hubiera caído sobre el altar. Mi corazón se detuvo por un instante, y un miedo primitivo se apoderó de mí. Miré hacia el altar y vi una figura en pie, una sombra alta y alargada que se materializó de la nada, mirando directamente hacia mí. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma. Pero sus ojos eran como dos faros de fuego, quemando mi alma con su mirada penetrante. ¿Qué eres?, susurré, mi voz rota, mis piernas temblando como si fueran a fallar en cualquier momento. La figura no respondió, pero su presencia se hacía cada vez más dominante, como si estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. Los niños, ahora alineados detrás de él, comenzaron a cantar nuevamente, esta vez en un tono más profundo, más bajo, más grave. La melodía que antes había sido aterradora ahora era insoportable, como si se estuviera colando bajo mi piel. En ese momento, la iglesia comenzó a cambiar, las paredes se agrietaron, y el suelo comenzó a crujir, como si el lugar mismo estuviera colapsando. Pero no era el techo lo que caía, eran las sombras. Las sombras se desprendían de las paredes y el techo, tomando forma, convirtiéndose en figuras descomunales que se deslizaban por el suelo, hacia mí. La figura que había aparecido en el altar alzó una mano y las sombras obedecieron. Se arrastraron hacia mí, cada una más aterradora que la anterior. Sentí que el aire se me escapaba, que mi corazón latía a 1000 por hora, y sin embargo, mis piernas no se movían. Estaba atrapada. No sabía cómo, ni por qué, pero el horror que me rodeaba me había paralizado. El piano dejó de sonar, y el silencio que llenó la iglesia fue absoluto. Un silencio tan denso que dolía. Pero ese silencio era aún más aterrador que cualquier sonido. Sabía que algo estaba por suceder. Algo que no podía evitar. Las sombras, guiadas por la figura en el altar, se acercaron lentamente, como si fueran a devorarme. Todo esto es solo el principio, dijo la figura con voz grave, casi como un eco. El villancico sigue sonando para ti, Ana. El sonido del piano comenzó nuevamente, pero esta vez con una fuerza inhumana. Cada nota era un martillazo en mi cabeza. Las sombras me rodearon, y podía sentirlas tocándome, como si las manos de los muertos me estuvieran arrastrando. No podía escapar. Mi mente estaba siendo consumida por la melodía, mi alma estaba atrapada en el eco de ese maldito villancico. El villancico nunca termina, Ana, tú eres parte de él, y nunca podrás escapar. Mi visión comenzó a desvanecerse, y el suelo bajo mis pies parecía desmoronarse, tragándome lentamente, como si el lugar mismo me estuviera devorando. Las sombras no paraban de moverse a mi alrededor, y la figura encapuchada se acercó, su rostro aún más distorsionado. El abismo se abría frente a mí, una oscuridad densa que parecía devorar el espacio que aún quedaba entre las sombras y yo. Cada respiración era un esfuerzo, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por la maldad que se desplegaba en cada rincón de la iglesia. Sentí que la gravedad me mantenía atrapada, como si las sombras, esas entidades sombrías que se deslizaban por el suelo, me estuvieran sujetando. Mi cuerpo no respondía, mis piernas no podían moverse, y todo lo que podía hacer era escuchar. La melodía del villancico no se detuvo. No podía dejar de oírlo, era como una marea sonora que arrastraba mis pensamientos, mis recuerdos. Las notas eran pesadas, como los latidos de un corazón muerto. Cada vez que la melodía se repetía, era como si una fuerza invisible me apretara más y más el pecho, dificultando mi respiración. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que era inútil. Mi voz se ahogó en el eco de las campanas, que seguían sonando, aún más cerca ahora, resonando en mi mente, golpeando mi alma. Aquella figura encapuchada no decía nada más, pero su presencia era insoportable. Era como si su silencio se filtrara en cada rincón de la iglesia, invadiendo todo a su paso. Y entonces lo vi, de repente, en la penumbra, una figura que no había notado antes apareció en la distancia. Estaba de pie en el altar, mirando hacia mí, observándome como si me conociera. Su rostro no era humano, o al menos no lo parecía. Estaba deformado, como una máscara de sufrimiento y dolor eterno. El sonido del villancico cambió, las notas se alargaron, se hicieron más profundas, como si la melodía misma hubiera tomado vida. «El villancico no es solo música», dijo una voz que parecía venir de todos lados, resonando dentro de mi cabeza. «Es una llamada, y tú, Ana, eres la respuesta». Un fuerte crujido, como si algo hubiera caído desde el techo, cortó el aire. Me giré rápidamente hacia el origen del ruido, mi corazón palpitando con fuerza, pero no vi nada. La iglesia estaba oscura, más oscura de lo que nunca había estado antes, y las sombras se alzaban a mi alrededor, tomando forma y movimiento. El miedo me paralizó aún más. Los niños ya no cantaban, pero seguían presentes, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Ya no parecían niños, ya no parecían humanos, estaban allí, observándome, esperando.
Las sombras seguían a la figura encapuchada, como si estuvieran atadas a su voluntad, moviéndose hacia mí con un propósito que no entendía. Cada paso de las figuras oscuras retumbaba en la iglesia, como si el suelo mismo las aceptara, como si el propio espacio se estuviera sumergiendo en las sombras. Todo esto es tu culpa, susurró una voz, que no provenía de la figura en el altar ni de los niños. Era la voz del piano, la misma que había resonado en mi mente, la misma que había dado vida a toda esta pesadilla. Este villancico ha estado esperando por ti, Ana. No pude soportarlo más. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear los sonidos, pero solo conseguí que las campanas resonaran aún más fuerte, como si invadieran mi cabeza, como si mi mente fuera a estallar. Pero no era solo el sonido. Era la presión, como si una fuerza invisible estuviera apretando cada uno de mis pensamientos. La iglesia misma parecía encogerse, como si la oscuridad estuviera ganando terreno, devorando todo lo que conocía. Escúchalo, susurró la figura en el altar, su voz cada vez más fuerte, más cerca. Este villancico es la última canción, Ana, y tú eres la última melodía. Un grito atrapado salió de mi garganta, un sonido puro de desesperación, pero no había nadie que pudiera escucharme. El altar comenzó a desmoronarse, y las sombras se apoderaron del espacio, arremolinándose alrededor de mí, acercándose con una velocidad que me dejó sin aliento. Las luces de la iglesia, que antes titilaban tenuemente, se apagaron de repente, sumiendo todo en una oscuridad total. Y en esa oscuridad, la melodía continuó, más fuerte que nunca, cada vez más profunda, más penetrante, más destructiva. Sentí que no podía escapar, que la melodía me rodeaba, me atrapaba, me devoraba. De repente, un destello de luz atravesó la oscuridad, un parpadeo, un resplandor que iluminó la iglesia por un breve segundo, y en ese instante, vi la figura en el altar una vez más. Esta vez, su rostro era aún más claro, y pude distinguir sus ojos, oscuros como el abismo, vacíos como el vacío mismo. Es el final, Ana, dijo, su voz como un eco lejano, distante. El villancico ha terminado, ya eres parte de él. En ese momento, todo se desvaneció. La iglesia, las sombras, los niños, la figura encapuchada, todo desapareció, como si nunca hubiera existido. La melodía se apagó lentamente, como si se hubiera desvanecido en el aire, y yo, atrapada en el silencio, ya no sabía si estaba viva o muerta. Desperté en un lugar desconocido, pero la sensación era familiar. El aire estaba frío, y el silencio era absoluto, pero no era el mismo silencio que había experimentado en la iglesia. Era como un vacío que envolvía cada rincón de mi ser, dejando mi alma flotando en un limbo. Abrí los ojos lentamente, sin saber bien qué esperar, y vi que estaba de pie en una habitación completamente oscura, sin ventanas, sin puertas. No había rastro de la iglesia ni de las sombras, solo oscuridad. Un sentimiento profundo de desorientación me invadió. Intenté moverme, pero mis pies no respondían. Como si el suelo estuviera pegado a mi piel, como si el peso de mi cuerpo hubiera quedado atrapado en una sustancia pegajosa que me mantenía en su lugar. Miré hacia abajo y vi que la niebla cubría el suelo, flotando entre mis piernas, envolviendo todo a su alrededor. No sabía si estaba soñando, si había muerto, o si simplemente me había perdido en algún tipo de pesadilla interminable. De repente, una risa profunda y resonante llenó el aire. No era una risa humana, sino algo más oscuro, más antiguo. Era la misma risa que había escuchado en mi mente durante la pesadilla en la iglesia. Miré alrededor, pero no pude ver nada. La risa no venía de un lugar específico. Parecía venir de todos lados, desde el fondo de mi mente hasta cada rincón de esta oscuridad. ¿Dónde estoy?, susurré, mi voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó en forma de un susurro, pero esta vez era diferente. Era la melodía, la misma canción que nunca dejaba de sonar. La canción del villancico. Pero esta vez, las notas eran más distorsionadas, más oscuras. Cada nota era una carga sobre mi pecho, y no podía quitármela de encima. Las palabras del villancico se arrastraban como un veneno, entrando en mi alma, arrasando con cualquier vestigio de esperanza. Un fuerte retumbido, como si algo grande hubiera caído cerca de mí. Sentí que el suelo temblaba, como si el mismo lugar estuviera colapsando a mi alrededor. El sonido fue tan fuerte que mis dientes comenzaron a vibrar, y la sensación de miedo volvió a recorrer todo mi cuerpo. Una luz apareció de repente, una luz tenue que se filtraba a través de la oscuridad. No era una luz cálida, como la de una vela o una lámpara, sino una luz fría y distante, como si estuviera siendo generada por algo más allá de la realidad. La luz iluminó un camino, pero no podía ver a dónde conducía. Mi cuerpo, incapaz de moverse, me obligaba a quedarme en ese lugar, mirando la luz, incapaz de seguirla, pero igualmente atraída por ella. Es el final, Ana, dijo una voz familiar, aunque esta vez más sombría, más rota. Reconocí la voz de la figura en el altar. Este es el lugar donde todo termina, donde la música llega a su fin, y tú eres parte de ella, ya no puedes escapar.
El suelo volvió a temblar, esta vez más fuerte, como si algo pesado se estuviera arrastrando bajo la tierra. Las sombras comenzaban a tomar forma nuevamente, emergiendo de la oscuridad, esta vez más cercanas, más intensas. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca, y las bocas que antes no existían ahora se abrían, mostrando dientes afilados como cuchillas. «Estás atrapada, Ana», dijo la figura. «El villancico sigue sonando, nunca se detendrá». Un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado el suelo con un martillo. El sonido de los pasos comenzó a resonar en la distancia, pasos pesados que se acercaban, cada uno más fuerte que el anterior. Mi cuerpo tembló, y mi mente intentó comprender lo que estaba sucediendo. Algo se acercaba, algo que no podía ver, pero podía sentir, una presencia que envolvía la oscuridad. «¿Qué es eso?», susurré, mi voz rota por el terror. La figura en el altar no respondió, pero el sonido de los pasos se hacía cada vez más cercano, y las sombras comenzaron a formar una especie de círculo alrededor de mí. Ya no podía ver las luces, ni la luz fría que me había atraído. Todo lo que quedaba era la oscuridad y la amenaza de lo que se acercaba. «Es el momento», dijo la figura, su voz ahora llena de una calma escalofriante. «El villancico ha llegado a su fin. Tú serás la última canción». El suelo se sacudió con más fuerza, y una sombra enorme apareció frente a mí, elevándose por encima de todo lo que conocía. Era el hombre del villancico, esa figura que había estado presente en todas mis pesadillas. Los pasos que había escuchado antes no eran de una persona común. Eran los pasos de algo mucho más grande, algo que estaba listo para devorarme. «No, no quiero», sollocé, pero la oscuridad ya me estaba envolviendo, apretándome con fuerza, llevándome al abismo. El villancico, esa canción maldita, continuaba sonando en mi mente, más fuerte que nunca, como si el final estuviera más cerca. La figura alzó su brazo, y la oscuridad me tragó por completo. La oscuridad me envolvió por completo. Era un peso, como si el aire hubiera desaparecido y yo estuviera siendo aplastada por su ausencia. El sonido de la melodía se tornó insoportable, un rugido que perforaba mi mente y ahogaba cualquier pensamiento coherente. Cada nota parecía atravesarme, como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo desde lo más profundo de mi alma. No podía escapar, no podía moverme, solo podía escuchar el villancico, que seguía sonando en mis oídos, incesante, imparable. Pero entonces, algo cambió. La presión comenzó a aliviarse. Ya no sentía el peso de la oscuridad que me aplastaba, y el sonido de la música comenzó a desvanecerse lentamente, como si se alejara. No podía ver, pero algo en mi interior me decía que la situación estaba tomando un giro inesperado. Un sonido fuerte, como un golpe de campanas resonando en la lejanía. No era el villancico. No era la misma melodía que había escuchado durante toda la noche. Este sonido era más profundo, más antiguo, como si viniera de una dimensión distinta. Mis ojos se abrieron con dificultad, pero la luz era cegadora. Era un resplandor puro, como si todo el mal que me había rodeado estuviera siendo desintegrado por esa luz. De repente, como si se tratara de una burbuja que estallara, la oscuridad desapareció. El altar, las sombras, la figura encapuchada, todo se desvaneció. Ya no había pesadillas ni terror, solo un vacío inmenso, pero no el tipo de vacío aterrador que había conocido antes. Era una paz inexplicable, una calma que se sentía ajena a mí. Otro golpe de campanas, pero esta vez mucho más cerca. Sentí como el aire cambió, como si una nueva energía estuviera invadiendo la iglesia. Las campanas no sonaban en la distancia, como las había escuchado antes, sonaban dentro de mí, resonando en mi pecho, en mi cabeza, en todo mi ser, un sonido tan puro que era imposible no escucharlo. La iglesia estaba vacía, las sombras se habían ido, el villancico se había detenido, pero mi cuerpo, aunque todavía débil, sentía la vibración en cada rincón de la iglesia. Algo había cambiado, algo se había roto. Mi respiración era ahora rápida y entrecortada, pero podía sentir la vida regresar a mí, como si el villancico me hubiera llevado hasta el borde de la muerte y ahora me estuviera devolviendo. De repente, el sonido de los pasos cesó. El aire se volvió denso, pero esta vez, de alguna manera, era más manejable. Miré alrededor y vi la iglesia que conocía. Las velas titilaban suavemente en los bancos, la cruz en el altar se mantenía inquebrantable, pero algo era diferente, algo se había restaurado. El mal había sido erradicado, no por mí, sino por algo mucho más grande, algo que había estado esperando en la oscuridad para liberarme. Mi corazón latió con fuerza, y lentamente, me levanté. Mis piernas temblaban, pero pude ponerme de pie. No sabía si estaba soñando, si había muerto o si había sido salvada de alguna forma inexplicable. Solo sabía que la pesadilla había terminado. Miré al altar, esa figura encapuchada que antes me había acechado ya no estaba. Las sombras que me rodeaban se desvanecieron por completo, como si nunca hubieran existido. Y el villancico, esa canción maldita que había marcado mi vida, ya no resonaba en mi cabeza. De alguna manera, sabía que la historia había llegado a su fin.
La iglesia, ahora llena de paz, era un recordatorio de que, aunque la oscuridad había sido parte de mi vida, al final había encontrado la luz. Había sido víctima de una canción, pero ahora había superado su influencia, y la música ya no podía controlarme. Con un suspiro profundo, me di la vuelta y salí de la iglesia. El frío aire de la noche me recibió, pero no sentí miedo. La ciudad estaba tranquila, la Navidad ya había pasado, pero yo seguía viva, y algo en mi interior me decía que, aunque había enfrentado lo peor, había logrado sobrepasarlo. Había escuchado la última campanada, y ahora, por fin, estaba libre. La melodía del villancico, por fin, desapareció en el viento.